Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15:16. Bienvenidos sean todos a nuestro podcast Fuego Celestial, de lo ordinario a lo extraordinario. En este primer episodio estaremos hablando sobre cómo encontrar mi llamado. Y en esta ocasión nos acompañan unos invitados especiales. Hola a todos, mi nombre es Samuel Tapia y estoy muy contento de poder compartir aquí con las chicas y también con ustedes a través de esa pantalla. Espero que este tema sea de mucha bendición para ustedes y bueno, disfrútenlo mucho. ¿Qué tal, chicos? Soy Lizeth Vera, Dios los bendiga. Espero que en este día sea Dios hablando a sus vidas. Me encuentro muy dichosa y cómoda estando con estas personas tan importantes que el día de hoy les vamos a compartir un tema muy especial que espero que sea para su agrado. Cada serie que tratamos con los jóvenes nos llena de mucha emoción y hablar sobre el llamado es un tema en el cual muchas personas se hacen muchas preguntas como Dios, ¿por qué fui creado? O ¿cuál es mi llamado? ¿Qué piensan acerca de estas preguntas? Es verdad, a veces nosotros decimos, Dios, ¿cuál es mi llamado? O ¿cuál es mi propósito por lo que estoy aquí en la tierra? Y la respuesta solo lo tiene nuestro Creador. Él por algo nos puso aquí para cumplir su voluntad. Un claro ejemplo es sobre Alexander Graham. Él inventó el celular y él es el creador de ese celular, pero él lo inventó para un propósito. El propósito era que las personas se comunicaran porque estaban lejos. Entonces, gracias a esto nos podemos comunicar y podemos... Y ese es el propósito que él cumplió. Es igual, lo mismo pasa con Dios. Dios nos dio un propósito, nos creó para algo y es para cumplir la voluntad de Él. ¿Saben? Me gustó muchísimo lo que dijo Liz, que el propósito solamente lo sabe Dios. Y creo que uno de los primeros puntos o el punto más importante es para saber nuestro llamado y propósito es conocerlo a Él. ¿Sí? Porque si nosotros no vamos a su presencia, no entramos, no tenemos intimidad con Dios, entonces no vamos a saber para qué vinimos acá. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarle al técnico para qué sirve el producto. No sé si me hago entender. Sí. Entonces debemos ir al técnico, debemos ir a nuestro creador y preguntarle, bueno, Señor, ¿para qué estoy aquí en la tierra? O sea, ¿para qué me mandaste aquí? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí es donde el Señor, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué son esas cosas grandes y ocultas que no conocemos? Pues precisamente nuestro propósito aquí en la tierra. Hay tres cosas que Jesús nos manda hacer con Él. Y en primer lugar es estar con Él. Después predicar su evangelio y ejercer autoridad. Estar con Él es el tiempo de intimidad, la relación que tú tienes con Dios. Predicar el evangelio es hacerle saber a toda criatura de este mundo la palabra de Dios. Les hago otra pregunta. ¿Cómo han sido sus experiencias con Jesús y su llamado? Wow, es una pregunta muy buena, María José, porque cuando yo conozco de Jesús, bueno, yo nací en un hogar cristiano, pero eso no te garantiza que tal vez tú ya tengas la salvación si no tienes una relación primero con Dios. Entonces, cuando yo conozco y tengo intimidad con el Espíritu Santo y comienzo a conocer mi llamado, la palabra de Dios me dice en Mateo 28:18-20, id por todas las naciones y haced discípulos. O sea, ese es el llamado para todos. O sea, Dios nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dice solamente con tus vecinos, no dice solamente tal vez en tu ciudad, sino a todas las naciones. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y vamos ligados a la visión que tenemos en nuestra iglesia, de poder hacer discípulos. Esa ha sido la experiencia con la que yo he tenido como que un choque con Jesús, pero de ese choque que te hace bien, que te vuelve y te da esa visión de que vayas y hagas discípulos. Y cuando tú te alineas a esa visión, toda tu perspectiva, toda tu mentalidad cambia. Mi experiencia con Jesús es estando en intimidad. Todo es la intimidad, todo es la relación que tienes con Él. No, Él no te va a revelar las situaciones si tú no compartes tiempo con Él. El día de ayer estaba haciendo mis devocionales y
decía, deja la pereza, deja de dormir, porque a veces nosotros dejamos los devocionales para el final o no pasamos tiempo con él y nos dormimos. Entonces Dios te dice, despiértate, Dios te dice, pasa tiempo conmigo. Wow. Así es. Otra pregunta es, ¿cómo hacen para oír la voz de Dios? Otra muy buena pregunta. Sí. Bueno, Dios tiene distintas maneras de hablar, eso sí, estamos claros. Él Sí. no tiene solamente un molde, como digamos, hice a María José, voy a Reglas, hacer sí. dos Marías José. O hice a Liz, voy a hacer dos Lises. Entonces, en este caso, Dios tiene distintas maneras de hablar, ya sea por alguna canción, ya sea con la palabra de Dios, ya sea que Dios hable a tu corazón, ya sea con alguna persona, con alguna prédica. Dios siempre está hablando. Si nosotros tenemos nuestros oídos abiertos a la voz de Dios, Dios siempre está hablando. Y en lo personal, a mí siempre el Espíritu Santo me habla a través de canciones y también mediante pensamientos en mi corazón. Yo me acuerdo que cuando recién empecé esta relación con el Espíritu Santo, le decía, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y yo siempre pensaba que va a venir como que un ángel, ¿no? Y a veces pensamos como que, uy, ahí te va a decir Samuel y así. Pero cuando me di cuenta, el Espíritu Santo es tu amigo. Así Entonces, Así Él es. llena tu corazón de pensamientos que a veces tú dices, wow, esto lo dije yo, esto no lo dije yo, sino es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación, el Espíritu Santo comienza a llenar tu corazón de pensamientos, te comienza a hablar, te dice, mira, tengo preparado esto para ti. Entonces, haz esto, anda por aquí, ve por allá y te comienza a guiar. Todo tiene que ver con la relación que tú tengas con el Espíritu Santo y la manera en que tú aprendas a escucharlo a Él. Así es, nosotros te animamos a que siembres una relación con el Espíritu Santo, porque en mi caso se ha convertido en mi mejor amigo y no Sí, hay amén. como él. Es detallista, es tierno, es sensible, es amoroso, es Amén. lo mejor de lo mejor. Amén. ¿Cómo hago para escuchar la voz de Dios? Como dice Samuel, Dios nos habla de muchas maneras, prédicas, películas, a través de otras personas. Y personas que no pueden ser creyentes, nos habla Él. O sea, tiene muchas maneras de hablarnos. Como a mí me habla Dios es a través de mis devocionales. Él siempre Amén. pone pensamientos en mí y yo solo escribo. Escribo y después reviso los devocionales y digo, wow, estos no son mis pensamientos, esto es del Espíritu Santo. Y son tantas cosas hermosas que Él me tiene para mí. Como dice Majo, el Espíritu Santo es bien detallista. Me acuerdo que para el 31 yo me fui a la costa y pasé tiempo con Él. Y Él me dio un regalo tan hermoso de yo poder ver los mismos colores que estaban en mi devocional, los plasmó en el cielo. Y fue algo tan hermoso que dije, wow, estás conmigo, te amo. O sea, es amor. Sí. Recuerdo también, perdón que te interrumpa, recuerdo también que una hermana mía que está en nuestra iglesia me decía que una vez Dios le habló mediante la lluvia y es asombroso. Wow. O sea, no le pongas límites a Dios. Amén. Amén. Creo que una también de las formas en la que Dios te habla es acerca de su palabra, es de la Biblia. Entonces, si tú no abres tu Biblia, no esperes escuchar la voz de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que el Señor tiene para nosotros. Si tal vez tú te sientes solo, te sientes con depresión, entonces todo encuentras ahí en la Biblia. El Señor siempre está hablando a través de su palabra. Por algo nos dejó un manual. Claro. Entonces tenemos que leerlo. Ahora su Biblia, siervo. Amén. Ya, otra cosa que quiero argumentar antes de pasar a otro punto Amén. es que antes de comenzar, si queremos oír la voz de Dios, decirle, Dios, abre nuestros oídos espirituales. Abre para nosotros poder escuchar su voz, porque su voz no es como una voz así, como nosotros que estamos hablando. Su voz es muy diferente a la que nosotros podemos escuchar. Entonces, hay que pedirle como que Espíritu Santo abre nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz y que tú me muestres tantas cosas que tú quieres hacer con mi vida. Amén. Amén. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué recomiendan hacer para no desenfocarnos del llamado? Yo lo que podría recomendarles a todos es que no dejen de entrar a la presencia de Dios, porque Él es el que te guía. Dice la palabra de Dios que Él es el que nos vuelve al camino. Él es el que endereza nuestras veredas.
y entonces nos encamina por ese camino correcto. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Wow. Pero también tenemos al único que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Entonces cuando nosotros entramos, no nos vamos a desenfocar, no nos va a pasar tal vez lo que le pasó a Pedro, que por el miedo, porque vio la tormenta, entonces se hundió. Sí. Pero créeme que si Pedro enfocaba su mirada en Jesús, no le pasaba nada. Wow. Entonces nosotros debemos enfocar nuestra mirada en Jesús. A veces tenemos muchas distracciones en el mundo. Sí. Tenemos distracciones como las redes sociales, ahora el famoso TikTok, que nos pasamos viendo horas y horas. Sí, o sea, si vamos a utilizar las redes sociales, que sea para repartir, para para predicar la palabra. Sí, amén. Entonces no nos desenfoquemos, no nos distraigamos con nada, Así sino es. que siempre tengamos nuestro enfoque y nuestra mirada en Jesús y no se olviden en hacer discípulos. Exacto. Aparte, yo antes cuando estaba empezando no tenía un norte, no sabía a dónde ir. Entonces es muy importante que tú tengas un enfoque para que sepas a dónde vas. De lo contrario estarás perdido, no sabrás Amén. a dónde ir. Así es. Bueno, lo que yo recomiendo, el llamado es estar con Él. Hay que tenerlo muy claro. Entonces, como el llamado es estar con Él, yo recomiendo que nos enamoremos de Él. Porque si nos enamoramos de Él, siempre vamos a querer estar con Él. Últimamente yo me he enamorado mucho de Jesús, mucho de su presencia, de todas las cosas que Él me dice, que amo leer la Biblia, amo leer su palabra porque tiene grandes cosas para mi vida. Entonces, mi recomendación como ya experiencia vivida es enamorarte de Jesús. Pongamos un ejemplo de que tú tienes un enamorado y te gusta tanto estar con esa persona que solo quieres pasar el tiempo con él. Así mismo deberías enamorarte de Dios. Así es. Aparte, no es que sea algo forzado, tú tranquilo, no es forzado porque Él te enamora también. Ujú, amén. Amén. Entonces no se olviden estos puntos importantes sobre el llamado y el propósito. El primer punto yo creo que debería ser conocerlo a Él. Ir a aquel que nos creó, ir al técnico del producto, Sí, se podría decir así, a tu creador, corre a tu creador. Entonces no te olvides de ir al Señor, de tener una relación con Él y sobre todo leer su palabra, que es el manual que Él nos dejó. Amén. Entonces tú nunca vas a poder armar tal vez alguna pieza o algo que te venga nuevo sin el manual. Amén. Sí, entonces igual no vas a poder vivir esta vida plena que es en Jesús si no lees el manual que Él nos dejó, que es la palabra de Dios. Quiero argumentar todo lo que dijo Samuel anteriormente con un versículo bíblico. Amén. En Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Wow. Es muy claro este versículo, espero que lo hayan entendido, porque nos dice que es muy importante coger la palabra de Dios. Es muy importante porque la palabra de Dios va a enderezar nuestros caminos y no nos hará flaquear en lo espiritual, en lo económico, en todo, porque en Amén. su palabra tiene tantas promesas sobre cada situación que nosotros vivimos. Por eso es muy importante pasar tiempo con Él. Amén. Bueno, y para finalizar, recuerden que la palabra de Dios en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Wow. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hay dos cosas aquí muy importantes. El Señor antes ya te conoció y antes te santificó. Entonces, nunca más creas que viniste a este mundo porque sí, o porque tal vez fuiste un accidente, o porque tal vez tus padres cometieron algún error. Jamás pienses eso. Siempre viniste porque el Señor así lo quiso. No fuiste un error. Así que recuerda, el Señor ya te conoció, ya te santificó. No Amén. creas que tú eres un pecador, porque Él ya te santificó desde Amén. antes de la fundación del mundo y te dio por profeta a las naciones. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para tu vida y al mismo tiempo la edifique. No olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. Dios les bendiga. Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios.
Ya. Ahora sí sentí que estaba agarrando señal. Ahora sí sentí que estaba agarrando señal. Ya. No olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. Chao. Dios les bendiga. Chao. Nos vemos en Era el de decir, próximo. era de promocionar Chao, nuestras madres. redes sociales también. Ah, ya, Jovencam. entonces de nuevo. Sí, sí, dale de nuevo. Pero Ya, listo. ¿No está grabando? Dios te ama, Sí, Mimi. sigue grabando. Y las redes. No, eso no, ya dijo Santi que no. Es No. que Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida, la salvación es mi destino y no hay quien lo impida. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Cambió mi mente, me salvó, junto a tiempo Él me abrió.